Bienvenidos al Discipulado Infantil Escolar. Paso a paso con Jesús. Para iniciar, recuerda, presta mucha atención al video. Desarrolla los materiales. Cualquier duda, consulta con tus maestros. Ahora sí, es momento de iniciar. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos. Hola niños y niñas, reciban un saludo muy especial de parte del Departamento Nacional de Niños y Adolescentes de la IEPJ. Una vez más con ustedes nos reunimos para poder seguir estudiando la palabra de Dios en el Discipulado Infantil y para Adolescentes de la IEPJ. Sean bienvenidos niños a este discipulado paso a paso con Jesús. El día de hoy nos toca desarrollar la lección número 14. Pero antes de ello vamos a orar. Todos junten sus manitos, cierren sus ojitos y vamos a orar al Señor, pidiendo de que Él nos ayude a comprender su palabra. Amado Dios, te damos gracias, Señor, poderoso Padre Celestial. Te pedimos que nos ayudes a comprender tu palabra, Señor, y que esa palabra quede grabado, Padre mío, en nuestro corazón, en nuestra mente, y podamos practicarlo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, el título de nuestra lección 14 es Jesús, ejemplo de vida de oración. Ahora lo hacemos con mímicas. Jesús, ejemplo de vida de oración. Una vez más, Jesús, ejemplo de vida de oración. Y nuestro texto se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 2. ¿Qué dice? Dice, dedíquense ustedes en la oración y perseveren en ella con acción de gracias. De nuevo, dedíquense ustedes en oración y perseveren en ella con acción de gracias. Una vez más, todos lo decimos juntos con las mímicas. Dedíquense ustedes en la oración y perseveren en ella con acción de gracias. Colosenses 4, 2. Bien niños, el día de hoy nosotros en nuestra lección vamos a identificar el buen ejemplo que nos dejó Jesús en la oración. Ese buen ejemplo que nos enseñó Jesús con su propia vida. Vamos a identificar cómo fue para luego nosotros seguir y hacer ese buen ejemplo de nuestro maestro de maestros. Bien, para ello quiero primero que ustedes puedan observar estas imágenes. Miren esta imagen. ¿Qué están observando? Muy bien. Unos niños que están orando. ¿Están orando dónde? En su habitación. Al parecer que ya están orando para poder ir a descansar, ¿verdad? Muy bien. Ahora observamos otra imagen. ¿Qué están haciendo los niños? Están orando en la mesa, ¿verdad? Porque ellos están orando, dando gracias por los alimentos. Miren ahora esta imagen. Miren unos niños orando juntos. Están orando unos por otros. Muy bien. Y ahora ustedes, niños, respondan a esta pregunta. ¿Ustedes oran antes de dormir? Muy bien, por allá dicen que sí, por allá también dicen que sí oran antes de dormir. Eso es algo bueno.
¿Cuántos de ustedes oran antes de servirse los alimentos? Muy bien. Oh, pero por allá dice no ora todavía antes de servirse los alimentos. ¿Y cuántos de ustedes oran por sus amigos? Miren, nuestro Señor Jesús era un hombre de oración. Jesús le dio mucha importancia a la oración. Y vamos a ver en esta lección de qué manera el Señor Jesús daba la importancia a la oración. ¿De acuerdo? Observemos primero en el libro de Mateo capítulo 6 y miremos este video. Todos presten atención. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué necesitáis antes que le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus faltas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy en la palabra de Dios, tanto en la primera lectura del libro del profeta Isaías, se nos presenta ahí la eficacia y la fecundidad de la palabra de Dios. Y en el Evangelio se nos presenta la eficacia y la fecundidad de la oración, porque tenemos un Padre que nos conoce y sabe lo que necesitamos. Solamente hay que pedir con confianza, con fe y con el compromiso del amor, viviendo el perdón al hermano. Por esto, hoy la palabra de Dios nos presenta la eficacia de la palabra que sale de la boca de Dios y también la fuerza de la oración confiada en nuestro Padre. Pero también el Señor Jesús es muy claro. La fuerza de la oración no está en la palabrería. Nos dice que no necesitamos hablar mucho para orar mejor. Necesitamos poner más corazón y menos palabras. Por eso San Agustín decía, puedes orar mejor hablando menos. Hoy somos invitados, inclusive, por decirlo así, a vencer la tentación de poner la fuerza de la oración en las muchas palabras y no poner la fuerza de la oración en nuestra vida, en el corazón. Hay que hacer a un lado la palabrería y entonces hay que poner el corazón en la oración, esa oración que compromete nuestra vida. Necesitamos entonces ser personas de más silencio, de más escucha y por lo tanto de menos palabras y más confianza. Esa confianza que es una actitud de abandono en la oración a ese Padre bueno que nos conoce, que sabe lo que necesitamos porque nos ama. Que gocemos decir Padre nuestro porque gozamos el amor del Padre amando a los hermanos. Bien, observaron el video. Ahí el Señor Jesús está enseñando a sus discípulos acerca de la oración. Porque los discípulos mismos le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Y la primera enseñanza que en este capítulo nuestro Señor Jesús les da les dice, ¿no? Ustedes, cuando oren, no oren para que las demás personas les miren que ustedes están orando. No oren por ello. Ustedes cuando oran, van a orar en sus aposentos, que quiere decir en tu cuarto, en tu casa, cerradas las puertas, ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Eso fue la primera enseñanza.
Otra de las enseñanzas que ese día el Señor les dio a sus discípulos, les dijo, cuando ustedes oran, no van a hacer vanas repeticiones, como algunos suelen hacer, como unos robotcitos, las mismas palabras y las mismas palabras, pero aún sin entender lo que estamos diciéndole. Y por eso Jesús les dijo, ustedes no van a orar así, ustedes tienen que orar con mucho entendimiento, con mucha comprensión. Y luego en este mismo capítulo les dice, ustedes cuando oren van a orar de esta manera, y en ese momento les da el Padre Nuestro, esta oración del Padre Nuestro. A ver, ¿cuántos de ustedes niños saben el Padre Nuestro? Muy bien, por allá dicen, sí, yo por allá, muy bien, sí, todos sabemos el Padre Nuestro, ¿verdad? Porque aún en nuestras escuelitas, nuestros maestros nos enseñan a orar el Padre Nuestro. Y todos lo sabemos, pero algunos lo oramos sin entendimiento, lo oramos así, como si estuviéramos recitando una poesía y listo. Y no damos la debida reverencia al momento de orar y de comprender que estamos hablando con el Señor. Cuando Jesús les dijo, cuando ustedes oran, van a orar así, ¿saben qué? Jesús se refería a que ellos deberían de orar de esta manera. Orarán ustedes de esta manera, les digo. ¿Ya? Entonces, cuando les dice, no, van a iniciar orando, Padre Nuestro. Se inicia así esta oración. Padre Nuestro. ¿A qué se refiere el Señor cuando les dice, ustedes cuando oran, se van a dirigir a quién? Al Padre. Al Padre se van a dirigir en la oración, ¿no? Y nosotros también tenemos que hacer eso, ¿no? Lo que el Señor nos está diciendo, ustedes van a orar dirigiéndose al Padre Dios. Y no solamente para dirigirnos al Dios Padre, sino también para acercarnos con esa confianza a Dios, con esa confianza que tenemos. ¿Ustedes tienen confianza en sus papás? Sí, ¿verdad? Cuando te duele la muela, ¿a dónde acudes? ¿Al vecino? ¿Al señor de la tienda? No, ¿a quién vas? Y le dices, me duele la muela. A tu papá. ¿Y qué te dicen tus padres? Al instante dicen, no, hijito, tenemos que ir al médico. Vamos, de una vez, tenemos que hallar solución a ese dolor. Y te socorren, te ayudan, ¿verdad? Así tenemos que acercarnos. Esa era la enseñanza, que nos debemos acercar con esa confianza a Dios Padre. ¿Ya? Luego nuestro Padre Nuestro viene diciendo que estás en los cielos. ¿Qué quiere decir que estás en los cielos? Es que Dios está en todas partes. El cielo que nosotros conocemos es el firmamento. Dios está en todas partes. Él está allá contigo y escucha lo que tú le hablas y mira lo que tú estás haciendo. Él está aquí conmigo, escucha lo que yo le hablo en oración. Él está en todos los países del mundo. Por eso, y eso debemos reconocer en nuestras oraciones, que Él es un Dios omnipresente que está en todas partes. Luego le dice, santificado sea tu nombre. Es el momento de alabar a Dios dentro de nuestra oración. Es el momento de reconocer lo que Él es. Y que le dice, santificado sea tu nombre, quiere decir, reconocemos en nuestra oración que Dios es santo, digno de alabanza, de honor y gloria. Luego viene, venga tu reino. Cuando le decimos al Señor, venga tu reino, y en nuestras oraciones siempre debemos considerar esto, decirle al Señor que Él tome control de nosotros. Reinar quiere decir gobernar, tener autoridad sobre nosotros. Y cuando nosotros le damos esa autoridad al Señor, ¿no? Señor, ven y reina en mí. Toma control de mi mente, de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis acciones. Tú toma control, Señor.
Luego sigue diciendo este Padre nuestro, hágase tu voluntad. Y cuando le decimos ello, estamos reconociendo que la voluntad de Dios es perfecta. Dios sabe lo que nos conviene, lo que es mejor para nosotros. ¿Saben, niños? Aún ni nosotros sabemos lo que nos conviene, porque nosotros no conocemos lo que va a venir en el futuro. Pero ¿saben quién sí conoce lo que va a venir en el futuro? Es Dios. Y Él sabe lo que nos conviene. Y por eso cuando le decimos en nuestras oraciones, Señor, haga tu voluntad en mi vida, estamos reconociendo que Él sabe lo que hace en nosotros. Hágase tu voluntad, allí en el cielo como en la tierra. En todo lugar el Señor tiene que hacer como Él quiere. Luego sigue diciendo esta oración, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestras oraciones nosotros debemos de reconocer que Dios es nuestro proveedor. Él provee nuestras necesidades, porque nosotros tenemos necesidades. Tenemos necesidad de alimentarnos, de vestirnos, de abrigo, y Dios lo conoce. Y cuando nosotros le decimos, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, le estamos pidiendo de que Él provea lo que nosotros necesitamos. Luego le vamos diciendo, perdona nuestras deudas. ¿Qué quiere decir eso? Pasamos dentro de la oración al momento de la confesión. Reconocemos que nosotros somos humanos y aún tenemos fallas. Y a pesar que nos esforzamos mucho como niños, discípulos de Jesús en hacerlo bueno, a veces nos gana nuestra boquita en hablar cosas que no debemos hablar. Nuestros ojitos nos ganan en ver cosas que no debemos ver. Y cuando nos acercamos al Señor debemos acercarnos con un corazón arrepentido. En nuestras oraciones debemos acercarnos con un corazón arrepentido, lleno de reconocimiento y decirle, contarle al Señor las fallas que hemos tenido. Pero arrepentido quiere decir sentirnos mal de haber hecho ello y de prometerle al Señor que ya no queremos fallar. Ejemplo, Señor, he mentido. Y por causa de mi mentira, mi hermano menor ha recibido mucho castigo. Perdóname, Señor, me siento tan mal de haber hecho esto, aún conociendo tu palabra, que yo no debería mentir, lo hice, perdóname, Señor. Y cuando le pedimos perdón, el Señor está presto para perdonarnos. Y el Señor enseñó, dijo, cuando ustedes oran van a decir, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué quiere decir? Nosotros perdonamos a nuestros deudores. Que en nuestras oraciones nosotros debemos ir ya, cuando nos acercamos al Señor en oración, ya habiendo perdonado a los que nos hicieron daño. A veces no queremos perdonar, ¿verdad? Decimos, no, ahora sí, eso yo no perdono, me hicieron tanto daño, no voy a perdonar. Entonces Dios también va a actuar igual que tú estás actuando. Es que Dios te dice, no, perdona, tú tienes que decir, Jesús dijo, no, también perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nos dice, ustedes tienen que perdonar y luego acercarse con ese corazón perdonador en oración a Dios. ¿Ya? Y luego sigue diciendo este Padre nuestro, no nos metas en tentación. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestras oraciones nosotros debemos pedirle al Señor fortaleza, valentía, para poder resistir a las tentaciones. ¿Qué son las tentaciones? Son las motivaciones o la incentivación a hacer algo malo. Y ahí viene y nos vienen a decir, haz esto, miente, desobedece, pega a tu hermano, haz bullying a tus compañeros, muchas tentaciones. Y nosotros, para ser fuerte ante ello y decir no a lo malo, no al pecado, para poder ser firmes y no fallarle a Dios,
siempre debemos orar: Señor, no nos metas en tentación, líbranos de ello, líbranos del mal. Quiere decir, líbranos del mismo mal, del mismo enemigo. En la lección 2 mirábamos que tenemos un enemigo. ¿Quién es? Satanás, el diablo. Él siempre viene a tentarnos, dice, él viene como león rugiente buscándonos para devorarnos, destruirnos. Pero en nuestras oraciones nosotros siempre debemos decirle: Señor, líbrame del enemigo, líbrame de todo mal. Y el Señor lo va a hacer. Nuestro país, que Él gobierne todo el mundo, por todos los siglos, por todo el tiempo. Y luego dice: amén. Y el amén, ¿qué significa? Así sea, o así se haga, Señor. Cada vez que nosotros decimos amén, estamos diciéndole al Señor que así sea. Entonces miren, el Señor, al enseñarnos el Padre Nuestro, no nos está diciendo que hagamos 10 Padres Nuestros o 15 Padres Nuestros, o nos arrodillemos toda la noche solamente: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado. No a repetir ello, sino nos enseña la forma como debemos nosotros orar. En el primer momento reconocemos que Él es nuestro Padre. Segundo, le adoramos. Tercero, confesamos. Cuarto, ¿qué hacemos? Intercedemos. Y luego, finalmente, le agradecemos y el amén. Así deben ser nuestras oraciones. Amén, niños. Bien, ahora vamos a continuar viendo qué más el Señor Jesús hacía con la oración. Veamos el siguiente video. Mi alma está muy triste. Aún hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Abba. Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Pero no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú.
no has podido velar una hora. Bien, observamos en este video, Jesús juntamente con sus discípulos fueron a orar hasta Getsemaní. Y cuando llegaron ahí al lugar donde ya Jesús iba a orar, Jesús los deja a sus discípulos y Él se aparta para orar a solas con su Padre. Y se pusieron a orar. Jesús ya orando un tiempo, nuevamente se acerca a sus discípulos y los encuentra como niños durmiendo. Y Jesús les molesta, les hace despertar y les pide que sigan orando. Y Él nuevamente se retira, nuevamente a solas para orar con su Padre. Y ora un buen tiempo y regresa y nuevamente los discípulos durmiendo. Jesús nuevamente les molesta y se va a orar. La tercera vez ya cuando ya de mañana les dice ya anden, ya descansen porque ya llegó la hora. Miren Jesús orando juntamente con sus discípulos. A pesar que sus discípulos, quizás ellos no estaban acompañándolo y no estaban juntamente con Él en ese fervor de orar a Dios, porque más les ganaba el sueño, Él no se desanimó. Él siguió orando, siguió en comunicación con su Padre en oración. Niños, y así Jesús siempre oraba. Él era un hombre de oración. Jesús le dio mucha importancia a la oración. De Él podemos aprender muchísimo de su vida de oración que Él tenía con el Padre. Tenemos, por ejemplo, punto número 1. Jesús oraba pidiendo la dirección a Dios. ¿Se acuerdan? Ustedes en la lección número 1 habíamos estudiado que Jesús antes de seleccionar, elegir a sus discípulos, ¿qué hizo? Oró. Y la Biblia dice que Él oró toda la noche y luego al amanecer se fue a llamar, a elegir a que le sigan a Él, a sus discípulos. Bien, ¿eso qué nos enseña? Que nosotros también debemos orar al Señor pidiéndole dirección para nuestras vidas.
Muchas veces ustedes como niños van a tomar decisiones muy importantes para su vida. Pero para tomar esas decisiones, ¿qué tienen que hacer? Pedir a Dios que les dirija. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Porque Él también pedía dirección a su Padre para tomar decisiones importantes. Luego, Jesús oraba a solas con Dios, como ya lo hemos visto, un claro ejemplo en Getsemaní, que Él se apartó, a pesar que llevó a sus discípulos, pero Él se apartó a orar a solas con su Padre, ¿no? Entonces Jesús oraba a solas con su Padre, Él clamaba, se iba a lugares distanciados, a los desiertos, y ahí clamaba a su Padre. Nosotros también debemos orar a solas con Dios. A veces nos desanimamos, ¿no? Cuando decimos, mamita, vamos a orar, papito, estoy ocupada, papá también, tengo que ir a mi trabajo. El hermano mayor, no, tengo mucha tarea. Y dice, oh, nadie quiere orar ya, entonces yo tampoco. Nunca te desanimes. Tú tienes que orar a solas con el Señor. Ve a tu habitación y ahí tú y Dios, cuéntale todo cómo te va. Tus alegrías, tus tristezas, tus necesidades. Cuéntale al Señor todo. Luego, Jesús oraba en las mañanas. En Marcos capítulo 1, versículo 35 nos dice, y siendo muy de mañana, Jesús se levantaba y se apartaba para poder orar, para clamar a su Padre. Siendo de madrugada. Oye, qué difícil, pero levantarse en mi cama tan rico, tan calientito, y levantarme a las 4 o 5 de la mañana a orar, qué difícil. Pero sabes, muchos, y Jesús mismo vio e hizo cosas grandes, maravillosas, gracias a lo que Él se esforzaba orando al Señor. Tú también vas a poder ver los milagros de Jesús en tu vida y en todos los que te rodean cuando tú oras al Señor. Y aún sea de madrugada, aún sea al anochecer, cuando tú oras al Señor. Puede estar enfermo quizá mamita, puede estar enfermo papito, o tus hermanos, o alguien que es muy especial para ti. Orar al Señor es importante. Luego, Jesús hacía largas oraciones. Y ya lo hemos visto, Él oraba toda la noche. Cuando iba a elegir a sus 12 discípulos, Él oró toda la noche. Cuando ya iba a ser crucificado en la cruz del Calvario, también oró toda la noche. Él era así un hombre de oración. ¿Alguna vez has orado toda la noche? Muy pocos. Qué difícil, ¿verdad? Pero cuando hacemos oraciones largas, cuando tenemos mucho por qué orar, nos hace la noche aún corta. Porque tú puedes orar por papá, por mamá, por el hermano mayor, menor, por tu maestra, por el gobierno, por el Perú, por el mundo. Hay tanto por qué orar. Y podemos hacer oraciones largas. Después también Jesús oró cuando estaba en momentos muy difíciles. Él oró enfrentando los momentos difíciles. Cuando ya iba a ser crucificado, Él se apartó para orar. Igual, cuando tú pases momentos difíciles, no desesperes, no te angusties, no pongas cosas negativas en tu mente. Sigue el ejemplo de Jesús. Acércate a Dios en oración, que Él te va a dar paz y esperanza en tu corazón. Y vas a ver los milagros de Jesús por tus oraciones. Luego, también vamos a ver que Jesús oraba con mucha intensidad. Él cuando oraba hacía oraciones de todo corazón, oraciones, a eso se llaman oraciones fervientes. Dice que sus oraciones de Jesús, cuando Él oraba, sudaba. Y su sudor era como grandes gotas de sangre. Así dice la Biblia, que Él sudaba cuando oraba. Y realmente cuando nosotros oramos, niños, de todo corazón, hasta nuestro cuerpo se empieza a calentar y de verdad sudamos.
Y sentimos algo muy especial con el Señor. Cuando descubrimos que la oración es tan dulce, nos gusta orar siempre y le damos mucho tiempo a nuestras oraciones. Y gracias a ello, vemos grandes maravillas de Dios en nuestras vidas. Otro, el Señor oraba, nuestro Señor Jesús oraba, pidiendo a Dios, su Padre, que haga su voluntad. Que Dios haga su voluntad en la vida de Jesús, mas no su voluntad él mismo. Cuando estaba en momentos muy difíciles y ya se acercaba el momento donde él iba a ser entregado, traicionado y luego crucificado, él le dijo a su Padre, le dijo: Señor, si tú quieres, haz que pase de mí esta copa. ¿Qué quiere decir? Señor, si tú quieres, que ya no pase todo este tiempo de sacrificio. Pero ¿sabes qué más dice? Pero no se haga mi voluntad, Padre, sino que se haga tu voluntad. Entonces el Señor pedía que Dios haga su voluntad en su vida. Y nosotros también debemos pedirle a Dios que Él haga su voluntad. Ciertamente tú le puedes pedir al Señor, puedes orarle al Señor pidiéndole muchas cosas. Y Dios muchas veces te va a decir: espera, ya dentro de poco te voy a dar. Y a veces te va a decir: sí, te doy, hijo, al instante, te doy, niñita, esto. O a veces también el Señor te puede decir: no, eso sí no te voy a dar, porque eso no te conviene. Entonces el Señor nos da respuestas según a su voluntad. Puede ser que nos diga sí, o nos puede decir también no, o también nos puede decir espera. Pero si nosotros somos como Jesús, le diremos: Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Miren cuánto nuestro Señor Jesucristo nos enseña con su vida misma, cómo Él oraba y cómo se acercaba a su Padre y esperaba en Él. Y le dio mucha importancia a la oración. Cada uno de nosotros como discípulos de Jesús también tenemos que darle mucha importancia a la oración, niños. Aprendamos a orar. Tienes que orar en tu casa. Todos los días tenemos que clamar al Señor. No solamente al momento de darle gracias por los alimentos, no solamente antes de dormir, sino también tenemos que orar así como el Señor Jesús, largas horas, interceder por las demás personas. ¿De acuerdo, niños? Espero que hayan entendido esta palabra y a partir de hoy mismo pongamos en práctica. No te pierdas la bendición de Dios. Aprende a orar y verás grandes milagros en tu vida. Dios te bendiga. Vamos a terminar esta clase orando al Señor. Junte sus manitos, cierre sus ojitos y permítanme orar por ustedes. Amado Dios, te doy gracias, Señor, Padre, porque tú, amado, Señor mío, nos escuchas en nuestras oraciones. Gracias por este ejemplo maravilloso que nos dio tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Padre, te pido, te ruego que todos los niños que están siendo discipulados en estos tiempos, ayúdales a ser niños que oran, Señor. Niños que aprendan a aferrarse a ti, que vivan en fe, Señor. Hazles sentir la dulzura de la oración para que ellos puedan, Señor, desde muy pequeños orar ante tu presencia. Gracias, Señor. Amén. Bien, niños, esta ha sido la clase número 14 y les pido en el amor del Señor que no se falten a la lección número 15. Dios los bendiga. Hasta pronto. Por ahora terminó la clase, pero nos vemos la próxima semana.